desde las relaciones incestuosas de Lot y sus hijas, hasta los genocidios ordenados en nombre de Dios, la Biblia revela un lado oscuro que pocos se atreven a explorar. En este video, nos adentraremos en los relatos más polémicos y perturbadores de las Escrituras: violencia extrema, sacrificios humanos, esclavitud, discriminación de género y la condena de la homosexualidad. ¿Qué secretos oscuros esconden estos textos sagrados? Acompáñanos en este viaje para descubrir las historias que han sacudido la moralidad y la fe a lo largo de los siglos. Número 1. Incesto en la Biblia. Uno de los temas más impactantes y controvertidos en la Biblia es el incesto. Este tema surge en varios pasajes, dejando una impresión duradera y muchas preguntas sobre su propósito y significado. Lot y sus hijas, Génesis 19, 30-38. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus dos hijas se refugian en una cueva en las montañas. Temiendo que no quedara ningún hombre en la tierra con quien pudieran casarse y tener hijos, las hijas de Lot idearon un plan perturbador. En su desesperación, embriagaron a su padre y tuvieron relaciones sexuales con él en 2 noches consecutivas. Como resultado, ambas quedaron embarazadas y dieron a luz a Moab y Ben-Ami, ancestros de los moabitas y los amonitas, respectivamente. Este relato ha generado un sinfín de interpretaciones y debates. Algunos estudiosos sugieren que la historia busca explicar los orígenes de 2 de las naciones vecinas de Israel, mientras que otros ven en ella una crítica velada a las prácticas culturales de esas mismas naciones. Sin embargo, la naturaleza explícita del acto y la aparente falta de condena directa en el texto dejan a muchos lectores modernos desconcertados. Otra historia que toca el tema del incesto es la de Abraham y Sara. Abraham, uno de los patriarcas más importantes de la Biblia, se casó con Sara, quien era su media hermana. En Génesis 20:12, Abraham admite que Sara es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Este matrimonio entre medio hermanos es significativo, ya que Sara es presentada como una figura clave en la historia de Israel, la madre de Isaac y la matriarca del pueblo hebreo. La relación entre Abraham y Sara se menciona sin ningún tipo de condena moral, lo que plantea preguntas sobre las normas y valores de la época en que estos textos fueron escritos. Además, refuerza la complejidad de los personajes bíblicos, quienes a menudo viven vidas que no se ajustan fácilmente a los estándares morales contemporáneos. El tema del incesto en la Biblia no solo genera controversia por la naturaleza de los actos descritos, sino también por la forma en que se presentan y las implicaciones teológicas y culturales que conllevan. Número 2. Genocidio y violencia ordenados por Dios. Dentro de la Biblia, encontramos relatos de genocidios y violencia extrema que son presentados como actos ordenados o permitidos por Dios. Estos pasajes plantean preguntas profundas sobre la moralidad, la justicia divina y la interpretación de la voluntad de Dios en contextos violentos. Por ejemplo, la conquista de Canaán y destrucción de sus habitantes. En varios libros del Antiguo Testamento se relata la conquista de la tierra de Canaán por parte de los israelitas bajo el liderazgo de Josué. Según estos relatos, Dios ordenó a los israelitas exterminar a los habitantes de las ciudades cananeas, incluyendo a hombres, mujeres, niños y animales. Un ejemplo destacado es la caída de Jericó, donde se narra que todas las personas dentro de la ciudad fueron asesinadas excepto Rahab y su familia. Josué 6:21. O este otro ejemplo: guerra contra los amalecitas. En 1 Samuel 15:3, Dios ordena a Saúl, rey de Israel, destruir por completo a los amalecitas
incluyendo hombres, mujeres, niños y animales. Esta orden divina de genocidio plantea dilemas morales sobre la justicia divina y la responsabilidad humana en la ejecución de actos de violencia en nombre de la religión. Los relatos de genocidio y violencia en la Biblia provocan discusiones profundas sobre la naturaleza de Dios, la moralidad absoluta y las interpretaciones religiosas. Al enfrentar estos pasajes, es esencial considerar su contexto histórico, las diversas interpretaciones teológicas y éticas, y las implicaciones contemporáneas en términos de justicia y paz. Número 3. Sacrificio humano en la Biblia. El tema del sacrificio humano en la Biblia es profundamente impactante y plantea serias cuestiones éticas y teológicas. A lo largo de las Escrituras, encontramos relatos en los que se presenta la idea del sacrificio humano como parte de la relación entre Dios y la humanidad. Un ejemplo es la historia de Jefté y su hija, Jueces 11:29 al 40. En el libro de Jueces encontramos otro relato perturbador que involucra el sacrificio humano. Jefté, un juez de Israel, hace un voto a Dios prometiendo sacrificar a la primera persona que saliera a recibirlo si ganaba una batalla. Trágicamente, la primera en salir fue su propia hija, y Jefté cumplió su voto sacrificándola. Esta historia plantea dilemas éticos sobre la responsabilidad de los votos y las promesas hechas a Dios, así como la moralidad de los actos extremos realizados en nombre de la fe. Otro ejemplo es el sacrificio de Isaac por Abraham. Génesis 22:1 al 19. Uno de los relatos más conocidos es el del sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Según el relato, Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac como una prueba de fe. Abraham estuvo dispuesto a cumplir, pero en el último momento, un ángel detuvo la acción y proporcionó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Este relato plantea preguntas profundas sobre la moralidad del sacrificio humano, la obediencia ciega a la voluntad divina y la naturaleza de las pruebas de fe. Algunos interpretan esta historia como una lección sobre la confianza absoluta en Dios, mientras que otros la ven como un desafío ético que pone en tela de juicio la moralidad de Dios y de Abraham. Número 4. Violencia sexual en la Biblia. La Biblia también aborda el tema de la violencia sexual en varios relatos, algunos de los cuales han generado profunda controversia y reflexión sobre la ética y la moralidad. Por ejemplo, la violación de Dina y la masacre en Siquem, Génesis 34. En Génesis 34 se narra la historia de Dina, la hija de Jacob, quien es violada por Siquem, un príncipe de la ciudad de Siquem. Después del acto, Siquem busca casarse con Dina, y su padre Jacob y sus hermanos orquestan un plan para vengarse. Aprovechando la circuncisión como condición para el matrimonio, los hermanos de Dina asesinan a Siquem y a todos los hombres de la ciudad como venganza por la violación de su hermana. Este relato plantea preguntas sobre la justicia y la venganza, así como sobre la responsabilidad de los individuos frente a la violencia sexual. Otro ejemplo es el de la concubina del levita en Gibeá y la guerra civil, Jueces 19:21. Otro relato impactante es el de la concubina del levita en Gibeá, narrado en Jueces 19:21. En esta historia la concubina es brutalmente violada y asesinada por los hombres de Gibeá. El levita lleva el cuerpo de su concubina de regreso a su casa y en un acto de indignación corta el cuerpo en 12 pedazos y envía partes a las tribus de Israel. Esto desencadena una guerra civil en la que los benjaminitas, quienes protegieron a los hombres de Gibeá, son prácticamente exterminados por el resto de Israel. Número 5. Esclavitud en la Biblia. La cuestión de la esclavitud en la Biblia es un tema complejo
que ha generado debates éticos y teológicos a lo largo de la historia. Los textos bíblicos contienen regulaciones y narrativas relacionadas con la esclavitud, que plantean desafíos morales y sociales significativos. Un ejemplo es el de las leyes sobre la esclavitud en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos diversas leyes que regulan la esclavitud. Por ejemplo, en Levítico 25, 44, 46, se establece que los israelitas podían comprar esclavos extranjeros y poseerlos como propiedad. También se establecían normas sobre el trato de los esclavos, como proporcionarles descanso en el día de reposo. Estas leyes reflejan la realidad social y económica de la época, pero también plantean preguntas sobre la justicia y la dignidad humana en relación con la esclavitud. Otra narración sobre la esclavitud en la Biblia son instrucciones a los esclavos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos instrucciones dirigidas a los esclavos sobre cómo deben comportarse frente a sus amos. En Efesios 6, 5, 8 y Colosenses 3, 22, se les exhorta a obedecer a sus amos terrenales con temor y humildad, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Estos pasajes han sido objeto de críticas y discusiones sobre la legitimación de la esclavitud en la enseñanza cristiana, así como sobre la responsabilidad de la Iglesia en abordar la injusticia y la opresión. Número 6. Discriminación de género y roles de la mujer en la Biblia. La Biblia contiene pasajes que reflejan una visión de género que ha sido objeto de debate y crítica a lo largo del tiempo. Estos textos abordan temas como la sumisión de la mujer, su papel en la sociedad y la Iglesia, y las normas establecidas en relación con el género. Un ejemplo son los versículos sobre la sumisión de la mujer. En varios pasajes del Nuevo Testamento se encuentran instrucciones que parecen limitar el papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2, 11 al 12 se dice: «La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio». Estos versículos han sido objeto de interpretaciones diversas, desde entenderlos como normas culturales de la época hasta considerarlos como principios universales de la relación entre hombres y mujeres. Otro ejemplo son las instrucciones sobre la sumisión de las esposas. En Efesios 5, 22 al 24, se instruye a las esposas a someterse a sus esposos como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Estas enseñanzas han sido objeto de críticas desde perspectivas feministas y de igualdad de género, cuestionando la equidad y el respeto mutuo en las relaciones conyugales y sociales. Número 7. Condena de la homosexualidad en la Biblia. Uno de los temas más polémicos y discutidos en la Biblia es la condena de la homosexualidad. A lo largo de los textos bíblicos se encuentran pasajes que han sido interpretados como una prohibición o desaprobación de las relaciones homosexuales. Un ejemplo de esto es la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Uno de los relatos más conocidos sobre la homosexualidad en la Biblia es la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Según el relato en Génesis 19, Dios destruye estas ciudades debido a la maldad de sus habitantes, incluyendo prácticas sexuales consideradas como aberrantes, como el intento de violación de ángeles por parte de los hombres de Sodoma. Otro ejemplo serían las condenas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, varios pasajes también mencionan la homosexualidad en contextos de pecado o desviación moral. Por ejemplo, en Romanos 1, 26 al 27, se habla de relaciones sexuales contra naturaleza, incluyendo las relaciones entre personas del mismo sexo. Asimismo, en 1 Corintios 6, 9 al 10,
y 1 de Timoteo 1:10 se menciona la homosexualidad en listas de comportamientos pecaminosos. Estos versículos han sido objeto de interpretaciones diversas, desde entenderlos como prohibiciones absolutas hasta considerar el contexto cultural y la relevancia de las normas morales en la sociedad antigua y contemporánea. Número 8. Castigos severos y leyes draconianas en la Biblia. Dentro de la Biblia encontramos numerosos ejemplos de castigos severos y leyes que hoy serían consideradas draconianas. Estas disposiciones legales plantean interrogantes sobre la justicia, la ética y la humanidad en las prácticas judiciales de la antigüedad. Un ejemplo serían los castigos por infracciones menores. En varios pasajes del Antiguo Testamento se detallan castigos extremadamente severos por infracciones que podrían considerarse menores en la actualidad. Por ejemplo, en Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22 se prescribe la pena de muerte por adulterio. Además, Deuteronomio 21:18 al 21 establece la lapidación como castigo para un hijo rebelde y desobediente. Estas leyes reflejan una mentalidad legal y cultural muy diferente a la actual y plantean cuestionamientos sobre la proporcionalidad y humanidad de los castigos en relación con las faltas cometidas. Otro ejemplo son las leyes sobre la desobediencia a los padres. En el mismo contexto del Antiguo Testamento, se encuentran leyes que establecen la pena de muerte para los hijos que sean rebeldes y desobedientes hacia sus padres. Deuteronomio 21:18 al 21 especifica que si un hijo es contumaz y desobediente, los padres deben llevarlo ante los ancianos de la ciudad para que sea apedreado hasta la muerte. Número 9. El fin del mundo y visiones apocalípticas en la Biblia. Dentro de la Biblia se encuentran numerosas referencias a eventos catastróficos y visiones apocalípticas que describen el fin del mundo o el juicio final. Estos pasajes han capturado la imaginación y la curiosidad de muchas personas a lo largo de la historia, generando interpretaciones diversas y a menudo controversiales. Por ejemplo, las descripciones de catástrofes en el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, también conocido como el libro de la Revelación, es quizás el texto más prominente en la Biblia que trata sobre eventos apocalípticos. En él se describen visiones de catástrofes cósmicas, guerras, plagas y juicios divinos que culminan en la llegada del reino de Dios y el fin de la historia humana, según se conoce. Estas visiones apocalípticas han sido interpretadas de diversas maneras, desde enfoques literalistas que anticipan eventos específicos en el futuro, hasta interpretaciones simbólicas que ven en ellas una representación de conflictos espirituales y principios éticos. Esto llevó a las interpretaciones históricas y contemporáneas. A lo largo de la historia, muchas personas y movimientos han intentado interpretar las profecías apocalípticas de la Biblia en relación con eventos históricos y acontecimientos actuales. Desde predicciones sobre el fin del mundo, basadas en cálculos cronológicos, hasta lecturas más metafóricas que ven en las visiones apocalípticas una llamada a la transformación espiritual y moral. Las interpretaciones son variadas y a veces divergentes. Número 10. Contradicciones y moralidad cuestionable en la Biblia. La Biblia, como texto sagrado de múltiples tradiciones religiosas, presenta desafíos y paradojas que a menudo han sido objeto de debate y reflexión crítica. Entre estas contradicciones y cuestionamientos morales, se encuentran aspectos que ponen a prueba nuestra comprensión de la ética y la coherencia en los relatos bíblicos. Un ejemplo son las contradicciones en los relatos bíblicos. Uno de los temas que generan discusiones es la presencia de contradicciones en los relatos bíblicos. Por ejemplo, hay discrepancias en las genealogías, en los detalles de eventos históricos
y en las narrativas de los evangelios sobre la vida de Jesús. Estas contradicciones plantean desafíos para quienes buscan una interpretación coherente y literal de la Biblia. Otro ejemplo sería la moralidad cuestionable en algunos pasajes. Además, algunos pasajes de la Biblia presentan situaciones que cuestionan nuestra percepción de la moralidad. Por ejemplo, la historia de Jefte y su voto precipitado de sacrificar a su hija, o la condena de poblaciones enteras a la destrucción, incluyendo a niños y animales, plantean dilemas éticos sobre la justicia y la compasión. Estos son solo algunos ejemplos del lado oscuro de la Biblia, una vasta y compleja obra que despierta interrogantes sobre la moralidad, la justicia y la interpretación de la palabra divina. Al explorar estas facetas desafiantes, nos adentramos en un viaje de reflexión y análisis que nos lleva a cuestionar nuestras propias creencias, valores y percepciones del mundo que nos rodea. La Biblia, con su riqueza narrativa y su profundidad teológica, continúa siendo un texto que invita al debate, la introspección y la búsqueda de entendimiento en medio de la complejidad humana y espiritual. Si este video te gustó, dale like y suscríbete a nuestro canal. Si tienes alguna duda, sugerencia o crítica, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.